Las reuniones anuales del Club Bilderberg son quizás uno de los eventos del poder más conocidos y al mismo tiempo menos conocidos que existen en el mundo. Para hablar de esta organización, si la podemos llamar así, y de su último encuentro que ha sido al norte de Londres, nos hemos reunido hoy en el Hotel Petit Palace Santa Bárbara de Madrid con Daniel Stulin, periodista, escritor y un gran conocedor de Bilderberg. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Daniel, la primera pregunta que nos hacemos muchos es, puede parecer absurda, pero es básica, es ¿por qué este nombre? ¿Por qué Bilderberg? Bueno, Bilderberg es el nombre de hotel en las afueras de Ámsterdam, donde se reunieron por primera vez en 1954 y como la primera reunión tuvo lugar en este hotel, la organización nombraron a Club Bilderberg. Yo creo que también, aprovechando, ¿no?, hablando un poco de la historia, hay muchísimas teorías de conspiración bastante banales, sobre todo estos días, ¿no?, que se ha puesto tan de moda hablar de este famoso club, ¿no? Entonces me gustaría rápidamente separar un poquito estas teorías banales de conspiración de una realidad conspirativa. Bilderberg ha sido durante muchísimos años, sobre todo en los años 50 y 60, un elemento importante de estructuras del poder. Esto en sí mismo es importante porque lo que quería decir es intereses privados financieros poder mandar con la fachada de los gobiernos independientes o dictar la política, mejor dicho, de los gobiernos sumamente o hasta cierto punto independientes. Las estructuras de Bilderberg, los primeros, los gran líderes o los fundadores vienen del aparato nazi post Segunda Guerra Mundial, personas como Príncipe Bernardo de Holanda o Walter Hallstein, uno de los abogados importantes de Hitler, que dio legitimidad a muchas de las políticas de Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el tema de los judíos, pero también temas de control y de despoblar varios pueblos en nombre de crear esta Alemania post Segunda Guerra Mundial del Reich que quería Hitler, que apenas no pasó. Entonces, tipos como Walter Hallstein, uno de los padres de Europa, unos arquitectos del proyecto europeo del Club de Tratado de Roma de 1957, es uno de los principales también fundadores del Club Bilderberg, y también personajes como Ratzinger, y también personajes como, voy a repetir, Príncipe Bernardo de Holanda. Pero Bilderberg no es el poder, el ojo que ve todo, ¿no?, que mucha gente piensa, ¿no? Es más bien una cinta transportadora. Organizaciones como Bilderberg, Comisión Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores, Círculo Pinay, son cintas transportadoras. Se toman decisiones a niveles oligárquicos muchísimo más altos y después se lo pasa estas decisiones a organizaciones como Bilderberg a niveles muchísimo más operativos. Pues hablar de Bilderberg como el poder en la sombra, el ojo que ve todo, cuatro viejos sentados en una sala que manejan los hilos del poder, es hasta absurdo, no tiene mucho sentido, aunque obviamente Bilderberg es importante, pero a nivel ya más bien de expandir sus conceptos, no a nivel de las ideas. Y bueno, ¿tienes, Daniel, alguna información de lo que se ha tratado en la reunión que acaba de ocurrir al norte de Londres? Sí, tenemos mucha información siempre. Yo creo que esto ya también es una cosa que se hace bastante patente desde que salió mi primer libro sobre el Club Bilderberg en 2005, La verdadera historia del Club Bilderberg, que contamos con verdaderas fuentes de información, porque todo lo que ha salido desde que salió mi primer libro, ¿no?, se resultó ser desafortunadamente cierto, desde el desplome financiero en España que predije en junio del año 2006, que está en mi segundo libro sobre el Club Bilderberg, avisando lo que iba a pasar en España dentro de un año y medio, hasta el subido de precios de oro, subido del precio de plata, el desplome del dólar, subido el precio de petróleo, etcétera, etcétera. Y este año también. Pero antes de eso, habéis visto, ¿no?, la cantidad de gente que han venido este año, ¿no?, a Bilderberg. Yo cuando viendo, ¿no?, un poco en los medios lo que pasaba este año de Bilderberg, lo que se me había ocurrido es, digo, esto es como Woodstock de los años 60, ¿no? La gente dice, ¿te acuerdas? Hemos estado en Woodstock en 60, no me acuerdo qué año, ¿no? Igual que había gente poniendo con camisetas Bilderberg 2013. Faltabas un tipo que vendía perritos calientes y camisas de Club Bilderberg. Pero bueno, hemos llegado y está muy bien. Entonces este año los temas principales, aparte obviamente el tema financiero, que es tema siempre principal, y en este año concretamente hablamos de cómo evitar otras burbujas, hablamos de qué hacer con Inglaterra saliendo o no saliendo de Europa, el tema de China también, otro modelo nuevo de negocio, el papel de los BRICS, Brasil, India, China y Rusia,
también paradigma de nueva economía. También hablaban de seguridad alimenticia, pero no en el sentido de que quieren dar de comer a 7.000 millones de personas, todo lo contrario. Entonces me llama mucho la atención que la semana pasada en un programa conocida, sin nombrarlo obviamente, de televisión matinal, me preguntaba una señora, sin darse cuenta de lo que me estaba preguntando, diciendo que no, es que claro, a lo mejor encuentran formas de dar de comer. No, es que ese no es el objetivo de Bilderberg, no dar de comer a nadie, no salvar a nada, todo lo contrario. El objetivo de todas estas organizaciones es desde siempre ha sido crear lo que ellos mismos llaman la aristocracia de propósito, el poder financiero de la élite europea y norteamericana, porque eso es lo que es Bilderberg, ex países de OTAN, para seguir mandando sobre el 99,9% de la población. Entonces, el tema económico es muy importante este año también. Y otro tema de suma importancia de aquí para el futuro es todo el tema de nuevas tecnologías. Estamos hablando del cambio de paradigma de la sociedad. Y por eso si miras la lista de los asistentes este año, hemos tenido gente de súper alto nivel de Google, a Craig Mundie, que es una de las personas más brillantes que hay en Microsoft, muchísimo más que Bill Gates, aunque Bill Gates es la cara obviamente visible de Microsoft. La persona, digamos, que es el visionario, no es Ballmer o Gates, es Craig Mundie, un tipo gordo, calvo, con gafas, de unos 60 años de edad, pero este es el genio. Y la gente, por supuesto, de Apple. Entonces tienes Google, Apple y Microsoft, y esto no son empresas privadas que se luchen entre sí para controlar un porcentaje de ventas del mercado mundial. Es un elemento clave, imprescindible e importante del aparato de control del gobierno, que obviamente son empresas privadas cuyas acciones se compran y venden en Wall Street, pero es el aparato clave del control de la inteligencia, de espionaje, de todo lo que tú estás viendo ahora mismo, que está saliendo con el NSA, y estos organismos, ¿no?, son elemento principal del control que permita al gobierno americano hacer lo que están haciendo. Sí. Bueno, ya que hablamos de asistentes, entre los españoles, quizás los nombres que más han repetido han sido Luis de Guindos, el ministro, han sido también Juan Luis Cebrián, el consejero delegado de Prisa, y Pablo Isla del grupo Inditex. ¿Por qué estos y por qué no otros representantes de la política o la empresa o los medios españoles? Bilderberg, al fin y al cabo, estamos hablando de los asistentes, son unos 120 y 130 personas anualmente, de las cuales países grandes como Estados Unidos aportan un tercio de todos los delegados. Países grandes como Francia, como Alemania, como Gran Bretaña pueden aportar 8 delegados cada uno, más o menos. Un país anfitrión aporta un poquito más al año de la reunión, y países pequeños como España, como Portugal, como Grecia siempre aportan 2 o 3, 4 máximo. Entonces tienes un representante político, un representante empresarial y un medio de comunicación. Un medio de comunicación español que siempre representa o acude a las reuniones de Club Bilderberg, que es Grupo Prisa. Ningún otro grupo mediático, pero es Juan Luis Cebrián, que lleva viniendo desde el año 1982, que ya son 30 años, muchos años, pero habéis dado cuenta que nada de la información que se debate en las reuniones del Club Bilderberg sale en ningún medio de Grupo Prisa. También es lógico, porque el objetivo es los medios de comunicación, New York Times, Washington Post, los grandes medios, no tienen nunca han representado a nadie más allá de ellos y sus amos. No trabajan para el pueblo. Y gente como Juan Luis Cebrián, los periodistas de estos grandes medios, no tienen ninguna obligación de contar la verdad en sus periódicos. Eso es una cosa que la gente piensa, que periodistas están ahí para contar la verdad. No, periodistas están ahí porque les pagan sus amos. Entonces ellos trabajan para la gente que les paga. Y la gente que pagan los medios de comunicación, esa gente son también parte de este entramado, entrelazado, de todas esas empresas que son accionistas de estos grandes medios. Y muchos de esos accionistas, si hablamos de New York Times, de Washington Post, Le Monde, The Economist, Fox, todos esos grandes accionistas de estos medios son empresas de armamento, empresas grandísimas empresas tecnológicas y financieras, que no tienen ningún objetivo ni interés jamás de contar la verdad. Por eso pensar que Juan Luis Cebrián y Prisa va a las reuniones del Club Bilderberg para saber lo que están contando o diciendo y luego sacan los medios es absurdo. No trabajan ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Trabajan para ellos. Y Cebrián es el medio o la persona que representa este grupo en España. Guindos es obvio también porque es el ministro de Finanzas. Pero, te quiero decir que Bilderberg también ha pedido muchísimo de su
nivel, porque si miras los asistentes a las reuniones, no tiene que ver con los que acudieron a las reuniones en los años 50 y 60, los que acuden ahora. Tú tienes comisarios europeos como Joaquín Almunia, que es absolutamente nadie, o otros comisarios que son absolutamente nadie también. Podemos hablar de personas como ministros de economía de los países como España. De Guindos es nadie. De Guindos es un tipo que está ahí hoy y mañana ya no está, y no se acuerdan de él, ni saben ni quién es, ni cómo deletrear su nombre. Por eso, a él acudió obviamente, porque lo que tú estás viendo en España, que es una situación trágica, pero fácilmente previsible desde hace años. Porque el objetivo de organizaciones como Club Bilderberg es destrozar los países y crear un pan mundo de empresas, lo que se llama Empresa Mundial S.A., que también es un concepto que Bilderberg debatió en el año 1968, perdón, en la reunión de Mont Tremblant en Canadá, donde George Ball, por aquel entonces consejero delegado, vicepresidente, ¿cómo qué cargo tenía? Subsecretario de Economía con JFK y con Johnson, dijo: ¿cómo podemos crear un mundo donde las corporaciones tendrían muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra? Y lo estamos viendo ahora mismo, donde tú tienes, es decir, el presidente de España no tiene ningún poder de nada, porque tienes la famosa troika que viene de Bruselas, y por supuesto la famosa troika forma parte del Club Bilderberg, que son directores de Banco Mundial, de Fondo Monetario Internacional, de Reserva Federal Americana, de Banco Central Europeo, que acuden a estas reuniones y deciden de forma conjunta las estrategias a seguir a nivel ya pan mundial, son pautas. Entonces estos vienen aquí, gente no elegida por nadie en el mundo, y van diciendo al presidente de España, un tipo que alguien le había votado, alguien en este país. Entonces, algo de legitimidad tendría. Mucho o poco, esto ya no es asunto mío. Entonces, viene gente no elegida por nadie y le están diciendo al presidente del país, y por supuesto, ministro de Economía y de Hacienda, lo que tiene que hacer, cómo tiene que reorganizar la economía española, que es un país supuestamente o nominalmente independiente. Por supuesto no lo es un protectorado, y ha dejado de ser un país desde hace muchísimo tiempo. Y unas cosas que, por eso, hablando de por qué de Guindos, bueno, porque de Guindos es un lacayo útil este año, porque tiene que seguir y va a seguir las pautas de la gente que mandan muchísimo más por encima. Y el tema de la economía, lo que estás viendo con la burbuja, y lo estás viendo con el desplome de la economía, no solo aquí, a nivel ya mundial, es una cosa absolutamente inevitable. Están reorganizando la economía mundial. Y para reorganizar la economía mundial, lo que están haciendo es pasando la deuda impagable de empresas privadas a las cuentas del gobierno, pero el gobierno no tiene dinero, suben impuestos y te vienen a ti y a mí para que nosotros le pagamos esto, y nosotros no podemos pagarlo. Entonces, esta deuda que es absolutamente impagable, lo que tú estás viendo a nivel europeo, un gobierno tras otro va cayendo. Y eso también es un plan. Necesitan que caigan los países para reorganizar la estructura de lo que es este poder de empresas mundiales y hacerlo de una forma absolutamente distinta. Es un modelo veneciano. ¿Ves? Esto es lo que hacían los venecianos, los fondis venecianos hace 500 años. Es el mismo concepto que no ha cambiado en absoluto. Lo que pasa es que la gente, por alguna razón desconocida, todavía no se han dado cuenta que esto ya no es un país libre, y ha dejado de serlo desde hace muchísimo tiempo. Hablabas de los dueños, de los amos de los medios, cuando te referías a Cebrián, pero en el caso concreto de Cebrián o del Grupo Prisa, ¿quiénes serían sus dueños? ¿Quiénes serían sus amos que transmiten las órdenes? Mira, en cualquier empresa, que sea Prisa, que sea General Electric, que sea Disney, el valor de este poder financiero todo está absolutamente entrelazado. Hoy día, en los años 60 tienen que matar a Kennedy para quitarle del medio. Hoy día no tienes que matarle a nadie, no tienes que quitarle del medio a Obama a través de un asesinato. Con un rumor falso en los medios sociales, en 2 minutos tienes una cosa absolutamente imparable. Y por eso todas estas empresas grandes entienden cómo funciona el mundo, entienden cómo funcionan los medios, entienden el poder de medios como Google. Eso es un medio, no medio de comunicación, eso es un medio de control. Apple, Microsoft, Facebook, Twitter, MySpace, que todas esas organizaciones fíjate la cantidad de cientos de miles de millones de tweets que van todos los días. Eso es un día, el número de tweets es suficiente para llenar la revista Time del contenido 760 millones de años.
¿sabes? Los tweets que se emiten en un día en el mundo. Entonces, esto es una cosa absolutamente imborrable e impagable. Entonces, los medios no necesitan cebrear a un viejo sentado en una sala oscura diciéndole, Juan Luis, hoy vas a hacer esto. No hace falta. Las decisiones que se toman en reuniones como Club Bilderberg de consenso, estas decisiones hay que seguir y acatar las decisiones. Si no, nadie te va a matar. Pero desde luego te pueden destrozar a tu país, te pueden recortar los intereses, tú puedes tener empresas como Standard & Poor's para emitir un rating muy negativo, y estas cosas afectan obviamente la deuda, los porcentajes, el valor de lo que es un país o la capacidad de pedir préstamo. Y obviamente en ese sentido todo está unido. Por eso estas teorías banales, vuelvo a repetir, de conspiración, donde pensamos que hay 4 viejos sentados en una sala oscura, cogiéndose de la mano, mirando una bola de cristal, planificando el futuro del mundo. El mundo no funciona así, pero desde luego, si Cebrián querrá sacar la verdad, o New York Times querrá sacar, porque hablamos de Prisa como si fuera un medio importante, no lo es absolutamente nadie. Es un medio español local. Pero estoy hablando de los medios grandes, potencias como New York Times, o Washington Post, o Le Monde, o The Economist, o Wall Street Journal, ¿sabes? Que pueden mover el mundo entero. Y en ese sentido, estos medios no pueden de ninguna forma sacar nada a la luz de verdad. Porque si lo sacaran, tú tendrías la potencia mundial del poder en la sombra, la élite financiera, que irían a por este medio. A nivel financiero, lo puedes destrozar de la misma forma que hace unos años, en una cosa aberrante de Vietnam, que se llama Proyecto Tailhook, que CNN y Ted Turner iban a sacar a la luz. Y en el último momento decidieron no sacarla porque Henry Kissinger decidió cogió las cartas en el asunto, ¿sabes? Y amenazó bajar las acciones de CNN si esta historia saliera a la luz. Decías justo que el grupo Prisa no es nadie. Para Bilderberg el grupo Prisa no es nadie. Entonces, ¿por qué se invita al grupo Prisa o no a cualquier otro de los grupos de medios que hay? No he dicho eso. Prisa es un medio que representa Bilderberg en España. Es nadie a nivel mundial, es decir, noticia que sale en la primera página del país no tiene ninguna repercusión ni en Londres, ni en Alemania, ni en Japón, ni en Estados Unidos. Por eso es nadie. Hay que poner cosas también en perspectiva, en contexto. Voy a repetir, un ministro de Economía español puede tener un lugar importante en España, pero España es un protectorado y ha dejado de ser un país. Entonces, un protectorado con un ministro de Economía de un país que es un protectorado, que no tiene ninguna independencia financiera, es nadie. Y hay que llamarlo por lo que es nadie. Es otro más, y le va a poner el otro, y el otro va a tener el mismo poder que de Guindos, y el otro que va después de él va a tener el mismo poder que el otro. Porque, voy a repetir, este no es un país libre, dejó de serlo hace mucho tiempo al entregar su independencia financiera a los intereses privados y europeos, que obviamente no tienen absolutamente ningún interés de salvar a España. Entonces, ¿sería, por ejemplo, factible que Prisa fuera sustituido por otro grupo de medios de los existentes? ¿O cómo es el representante en España? ¿Eso es una situación permanente? No, de única permanente no tiene nada, pero obviamente un medio que lleva 30 años representando esto es más o menos permanente, ¿no? Ve que es que no hay medios en España que puede tener una repercusión mundial. El único es Prisa, ¿no? Medianamente mundial, ¿no? Y por eso es Prisa. De hecho, ningún otro medio jamás ha sido imitado, ni El Mundo, ni el ABC, ni medios que tienen muchísimos más años, como el caso de ABC, ¿no? A nivel español, la historial, ¿no? Pero son medios locales. Es de un prestigio muy nacional, pero no tiene representación más allá de las fronteras de España. Entonces, Prisa sí, tiene acuerdos con New York Times, sus fascículos se publican también en New York Times y viceversa. Esto también llama la atención, aparte que han establecido unos vínculos fuertes durante los 30 años, y mientras que Cebrián sigue cumpliendo con un buen perrito faldero sus órdenes y haciendo lo que tiene que hacer, siempre va a estar ahí. Aparte de tener en cuenta otra cosa, la gente que llegan a este nivel de Bilderberg, ¿no? Que es, sin denigrarlo, es una cosa importante. No muy importante, pero importante. Esta gente no quiere dejar su puesto, porque cuando llegas a esto puedes decir, soy exitoso, he llegado, he estado con Rockefeller, he estado con Henry Kissinger, he estado con Zbigniew Brzezinski, he estado con personajes con una fama y reconocimiento que son malvados o no, ya es otra cosa, pero desde luego son personajes
muy famosos. Entonces, cuando llegas a estos vínculos, porque al final Bilderberg es una cosa de como LinkedIn o link, como se llama esta página, ¿no? De contactos, de relaciones, ¿no? Y esto es lo que son organizaciones como Bilderberg. Y la ventaja de ser uno de los asistentes es a partir de ahora, por ejemplo, de Guindos, mientras sigue siendo buen perrito faldero y mantener su boca cerrada y no contar nada de lo que pasa ahí o transcurre en las reuniones a nivel público, él tiene las puertas abiertas a todos los asistentes, porque aunque no, el año que viene no le van a invitar, o sí, el año siguiente no, porque por lo que tengo entendido tampoco ha hecho una gran impresión este año. Ha dicho que lo que tiene que decir, la gente le escucharon, era una banalidad y gracias y hasta ahora sigue los órdenes y todo bien. Ahora, él siempre tendrá acceso a los informes de Club Bilderberg, siempre podrá llamar a cualquiera, porque las puertas están abiertas de todos los asistentes, es una forma de mantener la lealtad, digamos, ¿no? De las personas que están o han estado o van a estar, pero ya no están, ¿no? En ese sentido, estas relaciones públicas con las personas de un nivel importante, con directores de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, lo quieres mantener durante muchísimo tiempo. Entonces, cuando llegas a este nivel, has llegado a un nivel importante de tomar las decisiones, pero cuando la gente habla, ¿no?, de que lo que deciden es secreto, no estoy de acuerdo, no es que es secreto solo eso. Reuniones de G8, de G20, de Davos, de Fondo Monetario Internacional, de Banco Mundial, todas esas reuniones de estas organizaciones panmundiales o supranacionales, o sea, lo que transcurre en la reunión de G8, verdaderamente, no tenemos acceso a esta información, ni tampoco a la reunión de G8 o G20, ni tampoco cuando el Felipe González se reúne con Aznar o con quien sea, con Rajoy. Esta información te sale del filón 3 meses más tarde. Es una cosa local entre 2 paletos. Imagínate, ¿sabes? Y por eso incluso el mismísimo Davos es una cosa secreta. Dicen, bueno, o sea, ahí tienes gente, tienes público, tienes periodistas acreditados, y tienes el director del Fondo Monetario que está ahí debatiendo algo con algún representante importante de alguna ONG. Pero esto es Davos público. Davos tiene otra cara, desconocida para la masa social. Es Davos privado, donde la gente verdaderamente importante, con la excusa de acudir y dar una presentación a estos foros públicos, después van a la reunión secreta de Davos, donde no hay luces, donde no hay cámaras, donde no hay presencia de nadie y donde no es obviamente ningún tipo de contabilidad de lo que están contando. Entonces, no solo Bilderberg, Comisión Territorial, Consejo de Relaciones Exteriores, reuniones de presidente de Rusia o presidente de España con su consejo de administración, son todos privados y nosotros no tenemos ningún acceso. Lo que pasa es que Bilderberg acogida esta, ¿no? El puntito de poder oscuro, oculto, ¿no? Y creo que en gran parte gracias a mis libros, porque antes nadie sabía que esa gente existía, ¿no? Pero desde luego están, pero no son los únicos con este elemento de, ¿sabes?, de tramos que se hacen a niveles turbios y ocultos. Todos hacen lo mismo, porque ninguna de estas organizaciones trabaja para el bien de nosotros, que nosotros somos 99,9% de la población mundial. Trabajan para sus intereses. Y esto es muy distinto que nuestros intereses. Ha habido una cosa que me ha llamado la atención. Has dicho que, bueno, que el objetivo es destruir los países o el Estado-nación. Eso coincide lo que decías en un discurso ante el Parlamento Europeo en 2010, que decías que, bueno, que la política impuesta de la Unión Europea a Grecia, el objetivo final era la destrucción de Europa. Entiendo, de los Estados-nación, también hablar de Estados-nación de Europa. Sin embargo, parece que no se quiere destruir el Estado-nación de Estados Unidos, ¿o también? Vamos a ver, Estados Unidos, o sea, Estados Unidos es un país. Por encima de los países tienes el imperio. Y cuando yo hablo del imperio, no se habla del imperio ni español, de los Habsburgos, ni tampoco cualquier otro imperio. Te estoy hablando del poder. Imperio es por encima de los reyes y reinas. Ese es el poder de la élite financiera. Ese es el poder del imperio. Entonces, cuando estamos hablando de lo que se hace ahora mismo en todos los países, en Estados Unidos es un buen ejemplo, como están también reorganizando la economía, donde la gente está perdiendo su dinero, se han perdido todo, han destrozado la economía del país en ese sentido, ¿sabes? La élite financiera, su objetivo no ha cambiado desde nunca, desde siempre es el mismo objetivo. Somos 7.000 millones de personas y para la Tierra es un espacio pequeño de recursos naturales limitados.
Entonces, la teoría de siempre es reducción de la población mundial. Porque la misma pregunta que he hecho yo en el Parlamento Europeo, que he hecho yo cuando estaba con Fidel Castro, es ¿qué pasaría dentro de 50 años, y 100 años, y 200, y 1000, y 10.000 años? Cuando ya no somos 7, sino 207 mil millones de personas. ¿Habrá comida y bebida para todos? Pues no. Ahora mismo tienes 1.000 millones que están muriendo de hambre, 2.000 millones que están gastando 50% de su presupuesto para poder comer. Ellos quieren llegar para que sea 7.000 millones de personas que están gastando. No necesitan tanta gente en el planeta Tierra porque no hay recursos. Y los Rockefeller y compañía lo entienden. A lo mejor nosotros no lo tenemos muy claro, pero ellos lo tienen claro. Y para que ellos puedan comer, nosotros tenemos que morir. Aunque matando a la gente con guerras es muy, muy caro. Hay formas muchísimas sutiles de hacerlo. Hambruna es uno de ellos. Reorganizando lo que tú estás viendo por la economía mundial es otro. Destrozando la base tecnológica es una forma de hacerlo. Por eso muchas veces en los periódicos vemos frases como crecimiento cero. Si tú no tienes crecimiento, o sea, el progreso y el desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de población. Si hay progreso, hay desarrollo, hay más gente porque hay más riqueza, más familias. Pero esto para la élite, sobramos. No necesitan que seamos tantos, sí que seamos menos, ¿sabes? Y el concepto de eutanasia, ¿sabes? Degenerada siempre ha sido el plan de la élite. Con Hitler, antes de Hitler, con la élite americana, élite británica, a principios del siglo XX. Esto siempre ha sido. Por eso, esta reorganización de la economía mundial también forma parte de este plan, pero tiene que ser una cosa organizada por ellos. Es decir, un blowout, ¿sabes? Un desplome sin que ellos lo controlen es malo para ellos. Necesitan poder controlar todos los elementos de este desplome. Por eso estás viendo cómo lo están haciendo y un país tras otro, aceptando estos rescates impagables, ¿sabes? Donde las deudas impagables van a las cuentas del gobierno que no se puede, jamás podría pagarlo. Y están hincando la rodilla un país tras otro. Y tú estás viendo esto en Grecia, tú estás viendo en España, estás viendo en Portugal, estás viendo en Irlanda. Italia es un país distinto, porque Italia tiene elementos que no tiene ningún otro país, empezando por Vaticano, que tiene 2.000 años de historia. Aparte tienes estos vínculos entre la mafia, el poder financiero político, tú tienes sociedades secretas más antiguas del mundo, ¿sabes? Como la nobleza negra veneciana, tienes los bancos que tienen 500, 600 años de historia. Entonces todo este vínculo, Italia nunca va a caer. Puedes reorganizar la economía, pero este país es único en este sentido en Europa, volviendo a la época romana, que después pasó todo lo que pasó, pero sigue el mismo poder, hablamos, ¿no? Y por eso, a nivel de países, si estás hablando de Estados Unidos, estás hablando de Grecia, han destrozado el sistema educativo, ¿sabes? Han recortado todo, pero no para los bancos, sino para la gente normal. Y esto también está hecho a propósito y creo que tiene que ser absolutamente obvio para cualquier persona que lo que está pasando en todos los países es hecho a propósito, porque nadie en su sano juicio que verdaderamente quiere ayudar y salvar a los países estaría haciendo lo que están haciendo, ¿sabes? Intentando salvar los bancos insalvables. Pero el objetivo no es salvar a los bancos, porque muchos de esos bancos les van a descartar igual. El plan es reorganizar la economía. Y para esto necesitan destruir las monedas, que también lo estamos viendo, y crear un modelo financiero económico único y distinto a lo que tenemos ahora, que es el modelo de Estado-Nación que van 500 años o 150 años luchando desde el primer Estado-Nación en Europa, con Luis XI en Francia, a partir de 1460 y pico. Bueno, pues Daniel, ya no te restamos más tiempo, que sabemos que eres una persona muy, muy ocupada y con muchas obligaciones, así que nada, solo nos resta agradecerte tu atención y el tiempo que has dedicado a explicarnos acerca del Club Bilderberg y el papel incluso de varios españoles en esta organización. Muchísimas gracias. Gracias a todos los lectores y oyentes y telespectadores de Periodista Digital, que es un medio fantástico.